hemos perdido la certidumbre. Y como les decía, no controlamos nada, ¿verdad? Pero esta percepción de que tenemos el control, también hemos perdido esa percepción de que tenemos el control. La soledad, la frustración, la tristeza, el cansancio, la desesperanza y la irritabilidad. Son cosas por las que estamos pasando y que nos están provocando sufrimiento. Y tenemos que poner atención, porque a veces estamos experimentando, algunos probablemente de ustedes están experimentando soledad y dicen, no, 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 estoy bien, ¿no? Probablemente cuando yo le pregunto a mi mamá, oye mamá, ¿cómo estás? Porque estamos en contacto por teléfono, videollamada, le llevo algunas cosas que ella necesita a su departamento y estamos en contacto, pero ya no estamos tanto tiempo juntos como solíamos estar antes. Y probablemente, y no está viendo a su familia, a sus hijos, que antes pues veía más, y algunos de ustedes probablemente no están viendo a algunas personas que antes veían con regularidad, y algunos de ustedes probablemente están experimentando sufrimiento por la soledad. Y es importante, insisto, porque ¿qué es lo que normalmente decimos? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Decimos, no, 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 estoy bien, no, 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 no siento soledad, estoy bien, queremos sentirnos bien y probablemente lo estamos, pero probablemente no, algunos. Así que hay que poner atención a cómo estamos, cómo nos sentimos y ser honestos, porque si no estamos identificando cómo nos sentimos, pues muy seguramente experimentaremos sufrimiento, pero no vamos a aceptarlo. Entonces, y si estamos bien, qué bueno, sigamos adelante. Algunas personas pueden controlar mejor sus emociones, su estado de ánimo, adelante, qué bien. Pero es bueno poner atención si estamos sintiéndonos frustrados, si estamos sintiéndonos tristes, cansados, desesperados o con desesperanza o irritables también. Así que, ¿por qué es importante poner atención si estamos sufriendo? Bueno, porque a algunos ya los ha estado llevando a tener adicciones o a profundizar en las adicciones que ya estaban desarrollando desde antes de la pandemia. Y por poner un ejemplo, algunos jóvenes en estos meses me han contactado buscando consejería porque se han hecho adictos a la pornografía o a alguna otra cosa, probablemente a las redes sociales. ¿Por qué? Porque al estar más tiempo encerrados, por así decirlo, pues buscamos maneras de estar entretenidos, de sentirnos mejor, nos sentimos probablemente tristes o solos y buscamos maneras de tratar con esa soledad, con esa tristeza, con esa frustración, pero estamos haciéndolo de la manera incorrecta. Y algunos pues también están sufriendo o abusando más de otras personas, puede ser de su esposo, de su esposa, de sus padres, de sus hijos. Y con abuso, pues no me refiero al abuso sexual, que puede ser, también me refiero a abuso emocional, probablemente físico, como estamos frustrados, estamos cansados, estamos más irritables, pues a veces estas cosas se expresan de esa manera. Y en fin, todo esto es para decir que estamos sufriendo de varias maneras y es importante reconocerlo. Y fíjense cómo esa lista, pues tiene que ver, estaba yo viendo esta nota que la encontré en junio del año pasado, una nota de la UNAM en la página que las posibles reacciones ante la pandemia pues son temor y preocupación por tu salud, la de tus seres queridos, cambios en tus hábitos de sueño y alimentación, en fin, estas cosas que ustedes están viendo en pantalla, irritabilidad que dice ahí, también tristeza, son cosas que estamos experimentando. Entonces, hay que hacer caso, hay que poner atención a cómo nos estamos sintiendo. Y es más obvio, podría decirse, cuando hemos perdido a un ser querido o cuando alguien está enfermo o enferma y tenemos que cuidar de esa persona.
o nos provoca angustia cómo está su estado de salud, en fin, es más obvio en esos casos. Pero por eso quise poner todos esos eh, casos en los que podríamos estar experimentando este dolor por el sufrimiento y tenemos que poner atención también. Y bueno, a veces las personas no hablan audiblemente, ¿verdad? Pero hay que poner atención. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te sientes normalmente más cansado, más con agotamiento? Eh, eh, ¿Estás expresando cómo te sientes? Porque a veces no expresamos cómo nos sentimos por temor a desestabilizar a nuestra familia, a preocupar a los demás. Eso es muy común. No expresamos cómo nos sentimos porque no queremos preocupar al esposo, a la esposa, y bueno, obviamente a los hijos, o a veces a nuestros padres, no los queremos preocupar, y con justa razón, pero que yo quiero que entiendas que todas estas cosas podrían generar un efecto de olla express en nosotros. Y necesitamos expresar, si nos sentimos desamparados o decepcionados o frustrados o tristes o lo que sea, necesitamos expresarlo, necesitas encontrar a alguien para poder expresarlo. Y claro, yo te animaría a que lo hagas con tu esposo, con tu esposa, si eres un hijo, que lo hagas con tus padres, ¿no? Em, Porque es importante expresar lo que estamos sintiendo. Y estamos sintiendo ansiedad, ¿no? Y es evidente que ah, en posturas, en gestos, en maneras, si nosotros observamos, y eso es otro problema, a veces con la esposa, con el esposo, con los hijos o nuestros padres, la gente que está cerca, no somos observadores. A lo mejor probablemente hay señales de que alguien cercano a nosotros tiene mucha ansiedad, está triste, está agotado, en fin, tiene algo y a veces como no estamos poniendo atención, no estamos observando a la persona, no la estamos escuchando, a veces no nos damos cuenta de que está mal y a veces no nos damos nosotros mismos cuenta de que estamos mal y alguien más podría ayudarnos a darnos cuenta. Pero si nosotros no nos damos cuenta y la otra persona no observa, pues entonces va a ser muy difícil que salgamos adelante juntos y no hay de otra. Esto es importante porque tenemos que salir adelante juntos. Tú solo, tú sola, no vas a lograrlo fácilmente y te va a costar mucho trabajo y en algunos casos, pues probablemente no podrán hacerlo. Nos necesitamos unos a otros. En la familia nos necesitamos unos a otros. Necesitamos contar unos con otros. Y pasa mucho que nos queremos hacer los fuertes, ¿no es cierto? Nos queremos hacer los fuertes y pues, ay, 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 muchas veces pues no somos tan fuertes. Así que necesitamos apoyarnos en alguien más. Y bueno, hay que notar también si nuestra salud, si la salud de alguien ha decaído. De verdad, estoy viendo con mucha frecuencia, desgraciadamente, gente que se quiere hacer la fuerte, que no está viendo las señales de que su salud está decayendo por todas estas cosas que les he estado platicando. O no estamos viendo que la salud de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, en fin, no estamos viendo, no estamos poniendo atención. Tenemos que poner atención para ayudarnos y salir adelante juntos. Tenemos que poner atención si nos estamos aislando de los demás o si alguien que amamos, que está cerca de nosotros, se está aislando. Y a veces decimos, bueno, pues es que pues no está pidiendo ayuda, bueno, hay que dejarlo, hay que dejarla. Cuidado. Yo recomendaría pues acercarnos a las personas que vemos que se están aislando porque necesitan ayuda. Están probablemente algunos experimentando cambios, transiciones que les afectan y una transición es perder un trabajo, ¿sí? A veces pues, la persona por la situación quizá es
el sostén del hogar o son los sostenes del hogar y hay que buscar la manera de conseguir ingresos. Y son cambios, son transiciones, la pérdida de un ser amado, son cambios, son transiciones, la enfermedad, el estar en home office, en casa trabajando, buscando otras fuentes de ingresos, son cambios y son transiciones que a veces no notamos si nos están afectando. Si no te están afectando, pues sigue tomando fuerzas y sigue adelante. Eh, Te animo también a que te apoyes en alguien para hablar, para conversar, para expresar cómo te sientes, cómo estás. No intentes hacerlo tú solo, tú sola, por tu cuenta nada más. Y si estás dándote cuenta de que estos cambios, estas transiciones, te están afectando más de la cuenta, pues háblalo, pide ayuda, exprésalo. Esto es muy importante. Em, bueno, vamos a seguir. Bueno, yo quiero que reflexionemos que a partir del dolor hagamos una reflexión y que nos proyecte al futuro. Porque si tú estás conectado, si tú estás conectado en este momento, estás reconociendo que tú o alguien que amas, alguien que está cerca de ti, está experimentando dolor, está experimentando sufrimiento por el dolor. Ahora, lo que te voy a pedir no es, no, pues no sientas dolor, no sientas tristeza, ánimo, sigue adelante. Lo que te voy a pedir es que si estás experimentando este sufrimiento por el dolor, reconozcas lo que estás sintiendo. Muchas veces, y he encontrado muchas imágenes en Facebook que con buena intención, a lo mejor con esta cuestión de ayudar, no llores, sigue adelante, supera tu dolor. Bueno, claro que hay que superar el dolor, pero lo primero que necesitamos es reconocer que está ahí. Y he tratado con muchas personas estos meses que no pueden reconocer que están sufriendo. Lo primero que necesitan es reconocerlo. Y aquí hazte estas preguntas. ¿Cuáles son tus luchas? Algunos están luchando con el cansancio, con la frustración, están luchando probablemente con la tristeza, están luchando con las adversidades, ¿no? Perdieron su empleo y tienen que salir adelante, están luchando con las preguntas. Probablemente estamos preguntándole a Dios o a alguien, ¿no? Estamos preguntando, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué está pasando esto por lo que estoy atravesando? ¿Cuáles son tus luchas? Identifícalas. Tus luchas, a veces las luchas tienen que ver con tu carácter o con tu falta de carácter, en el sentido de que probablemente tienes que disciplinarte para conseguir un objetivo y estás luchando con tu falta de disciplina, estás luchando contra el desgano, ¿no? Entonces tienes que identificar contra qué estás luchando. Tienes que identificar cuáles son tus necesidades, ¿no? Necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades económicas. Identifícalo, porque eso nos pone un objetivo adelante. Por eso reflexionar a partir del dolor nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro. Y si identifico mis luchas, identifico mis necesidades, identifico mis miedos, mis debilidades o también mis fortalezas, por supuesto. Identifico lo que es más valioso, pero también identifico lo que no es tan valioso. Eso me va a ayudar a redefinir mis prioridades. Y cuando luchamos, por ejemplo, contra la tristeza, pues es importante, ¿no? Porque si puedo reorganizar mis prioridades, eso me proyecta hacia lo que necesito hacer, porque puedo quedarme hundido en mi tristeza. Ahora, no es negar la tristeza, no es ok, tengo que trabajar, tengo que traer dinero a la casa, tengo que levantarme y no me puedo quedar en la tristeza. Bueno, en parte es cierto. Claro que necesitamos reconocer cómo estamos y necesitamos reconocer
qué es importante y qué no es importante, para entonces organizar las prioridades. Pero hazte estas preguntas, a lo mejor no en este momento. Lo que quiero es que hagas estas preguntas para ti, para que puedas trazar un plan de acción de lo que tienes que hacer. También esta pregunta te la dejo como una reflexión a partir del dolor. ¿Encuentras fe o falta de fe en ti? Ahora, no estoy diciendo fe en ti, sino si tienes o no tienes fe. Eh, y esto lo voy a retomar más adelante. También quiero que te preguntes, algunos de ustedes probablemente creen en Dios. Pregúntate, ¿tengo la expectativa de que Dios haga lo que quiero? A veces cuando estamos en dolor, cuando estamos sufriendo, pues le hacemos demandas a Dios. Dios, quiero que esta persona sane, quiero, necesito trabajo, dame trabajo. Y son cosas buenas, pero a veces tenemos expectativas de que queremos que Dios haga lo que queremos. Y hay que redefinir esas expectativas. Y te voy a decir más adelante cómo. Y bueno, también, ¿qué necesito para poner mi confianza en Dios y aceptar el presente? Muchas veces cuando estamos en dolor, en sufrimiento, no queremos, no podemos aceptar el presente, no podemos confiar en que Dios sabe, en que Dios tiene el control. Son preguntas que nos ayudan a reflexionar y a poner en orden lo que sentimos. ¿Qué siento y cómo manejo lo que siento? Y ahorita vamos a profundizar en esto. Saber qué sientes te cambia la vida. Y estas tres emociones, estos tres sentimientos que te voy a poner aquí, culpa, vergüenza, rencor, son los más comunes cuando estamos experimentando dolor por el sufrimiento. Y voy a explicar cada uno. Bueno, la culpa, te voy a dar como una definición, pero ahorita voy a aterrizar esto de la culpa. ¿Cómo es que a veces sentimos culpa cuando sufrimos, cuando tenemos dolor? Y bueno, el dolor surge de la creencia o sensación de haber traspasado las normas éticas personales o sociales. Es decir, sentimos culpa cuando tenemos la creencia de que hicimos algo que estuvo mal, la traducción al español, ¿no? Bueno, pues siento un dolor porque hice algo que estuvo mal. Bueno, eso es culpa. De modo especial si la persona ha perjudicado a alguien. El resultado de haber pecado contra Dios y contra el prójimo, haber hecho algo que estuvo mal, ¿no? Bueno, la culpa normalmente es eso, pero a veces cuando estamos experimentando dolor, he conocido casos de gente que siente culpa porque murió un ser querido, probablemente por COVID, y siente culpa porque dice, no actué rápidamente. Siente culpa porque no estuvo en sus últimos momentos, no acompañó a esa persona en los últimos momentos de su vida. Siente culpa porque siente que pudo haber hecho más, que lo pudo haber hecho mejor, y empezamos a pensar, probablemente esta persona no hubiera muerto si yo hubiera, y hacemos muchas teorías de las cosas que pudimos haber hecho o haber hecho mejor. O sentimos culpa porque, es que seguro me corrieron porque no hice esto o porque hice tal cosa y ahora no tengo trabajo en esta situación tan difícil. En fin, hay muchas razones por las que estamos sintiendo culpa por el dolor que estamos sintiendo. Y aquí yo quiero que veas esto. La culpa es saludable por si hicimos algo mal, la culpa es saludable porque nos va a ayudar a estar conscientes de que hicimos algo mal y entonces buscaremos la manera de hacerlo bien, de reparar el daño probablemente. Entonces la culpa es saludable en ese sentido. Nos ayuda al desarrollo de nuestra conciencia moral. Es bueno reconocer la culpa porque a veces cuando no reconocemos la culpa nos volvemos cínicos, nos volvemos orgullosos, nos volvemos soberbios. Es importante reconocer la culpa cuando hemos hecho algo
que está mal. Su función es mi desarrollo personal y el desarrollo de mi comunidad. Vamos a pensar la familia. Si la culpa es saludable, pues yo y mi familia vamos a estar bien. Vamos a tener una brújula moral saludable, ¿no? Buscando hacer normalmente el bien, lo que es correcto, ¿no? Y bueno, aquí quiero que pongas atención en este último punto. Puede generar problemas la culpa si se trata de reglas sin fundamento, repetidas y obedecidas irreflexivamente. Quiero traducirlo al español diciendo lo siguiente. Muchas veces estamos sintiendo culpa por cosas que pudimos haber hecho bien o que pudimos haber hecho. Y esa culpa nos tortura. Pero realmente no hicimos algo malo, probablemente en tu caso. Eso es algo que tienes que trabajar, que tienes que hallar. A mí me interesa que tú trabajes esto porque probablemente estás sufriendo por algo por lo que no deberías estar sufriendo. Así que medita, ¿hiciste algo que estuvo mal? Bueno, está bien, pues reconoce qué fue lo que estuvo mal, pero supéralo, que eso te proyecte hacia el futuro. Probablemente puedes reparar el daño, probablemente no. Ok, pero si estás sufriendo por algo que crees que estuvo mal, pero que eso está en tu mente, ya no hay manera de que hubieras corregido esa situación. Bueno, tienes que decir, ok, no hice nada malo, tengo que seguir. Así que esto es en cuanto a la culpa. Probablemente algunos están experimentando culpa y no deberían estarse sintiendo mal, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo cuando alguien enferma, cuando alguien muere y desarrollamos este sentido de culpa de es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Bueno, no podemos quedarnos en la culpa, nos tiene que proyectar hacia el futuro, ¿sí? Tenemos que pensar en la solución, tenemos que pensar en la solución, ¿sí? Asumir la responsabilidad de lo malo que pude haber hecho y desechar la culpa de lo malo que no hice. Esto es bien importante en estos tiempos, de verdad, más importante de lo que piensas. Así que asume la responsabilidad personal de lo que hayas hecho mal, busca la solución y desecha la responsabilidad que no es tuya. ¿De acuerdo? Eso te va a ayudar a superar el dolor, a superar el sufrimiento. Y a veces experimentamos dolor, experimentamos sufrimiento por vergüenza. Y la experimentamos cuando nos percibimos con la falta de una habilidad o capacidad. Y fíjate, a veces no es culpa lo que sientes, a veces simplemente es vergüenza. Vergüenza contigo mismo, vergüenza con alguien más de algo que pudiste haber hecho mejor. Sientes que no fuiste capaz, que no lo hiciste bien, ¿no? Y lo hiciste, quizás sientes que te faltó capacidad para hacerlo realmente bien. Y bueno, la sentimos también cuando tenemos la percepción subjetiva de que no estamos haciendo lo suficiente según lo que otros piensan, según como los otros lo ven. Estamos tratando de satisfacer las expectativas de otros y sentimos vergüenza. Y cuando tememos que la opinión de los demás, ¿no? Ah, hice esto, quizá estuvo mal, o hice esto, no lo hice bien, bueno, siento vergüenza. Y eso nos provoca dolor y nos provoca sufrimiento. Bueno, también la sentimos cuando nos condenamos a nosotros mismos, ¿no? Sea por algo que hicimos o que debimos haber hecho. Entonces, identifica si es culpa, identifica si es vergüenza, identifica si es resentimiento y rencor. Y a veces nos enojamos con la persona que murió, nos enojamos con la persona que enfermó, con la persona que nos quitó el trabajo, nos enojamos con la familia porque no podemos trabajar en casa como necesitamos y nos enojamos con las personas que nos rodean y no, quizá no nos estamos dando cuenta y estamos guardando resentimientos y rencores por este dolor, este sufrimiento que estamos pasando. Estamos albergando y desarrollando malos sentimientos, pesar, enojo hacia otros.
y quizá nos sentimos objeto de injusticias y con seguridad fuimos objeto de una injusticia, objeto de una ofensa, de la maldad de alguien, ¿no? Nos sentimos lastimados por las personas que amamos y quizá por eso estás experimentando dolor y sufrimiento en estos tiempos difíciles. Quizá te sientes defraudado, decepcionado, traicionado por alguien, y entonces tenemos estos sentimientos negativos. Bueno, identifica si es culpa, identifica si es vergüenza lo que estás sintiendo, identifica si es resentimiento o rencor, porque esto está generando dolor, esto te está generando sufrimiento. Identifícalo para hacer algo al respecto, ¿sí? Es importante. Bien, la culpa, la vergüenza y el rencor a veces, en algunos casos, empiezan a traducirse en malestares físicos, enfermedades. Y entonces es importante, si tú atacas la culpa que estás sintiendo, si tú atacas la vergüenza que estás sintiendo, si tú atacas el rencor que estás sintiendo, probablemente estés ayudándole a tu cuerpo a sentirse mejor. Por eso estamos hablando de estas cosas en estos tiempos de dolor y sufrimiento. Queremos que lo identifiques, queremos que eh, hagas algo al respecto, porque eso te va a ayudar también a sentirte mejor. Y bueno, si sientes culpa porque has estado haciendo algo que está mal, bueno, tienes que preguntarte, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y entonces también poder superar el dolor y el sufrimiento que eso te está generando. Y bueno, pues también la vergüenza provoca que nos alejemos de Dios, provoca que nos alejemos de la iglesia, provoca que nos alejemos de las personas que amamos y respetamos. Así que es muy importante que lo identifiques, porque eso en muchas ocasiones provoca que dejemos de hablar con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hijos. Nos empieza a aislar la vergüenza, la culpa, el rencor. No, haz algo al respecto, afróntalo. Primero tú necesitas reconocerlo, identificarlo, afrontarlo, para entonces poderlo platicar con las personas con las que necesitas platicarlo en tu familia o quizá fuera de ella. Así que esto es importante. También el rencor endurece el corazón, provoca que no tratemos a otros con gracia. ¿Y por qué con gracia? Porque la gracia es saber que yo soy capaz también de generar aquel mal que por el que estoy sintiendo rencor. Y si yo puedo ver en el otro, si yo puedo verme en el otro, que también soy débil, que a veces soy inconstante, que puedo hacer algo que también puede lastimar a alguien, entonces puedo tratar a alguien más con gracia, ¿no? Puedo tratarlo siendo comprensivo, con más compasión puedo tratar a esa otra persona y entonces puedo combatir el rencor y puedo relacionarme de una manera diferente con los demás. Así que identifica cualquiera de estas tres cosas, es muy importante. Ahora, fíjate, quiero terminar con esto. Te quiero contar una historia. Y yo sé que la gente ama las historias. Te quiero contar esta historia y la voy a leer. Esta historia está en el Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 11 de los versículos 1 al 44. Y la voy a ir leyendo y quiero que medites en tu dolor, en tu sufrimiento y después voy a hacer un pequeño cierre sobre esta historia. Pero yo espero que esta historia te ayude en estas reflexiones sobre el dolor que estás experimentando y el sufrimiento al que te está llevando este dolor. Fíjate lo que dice esta historia. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas, las hermanas de Lázaro. María era la misma que ungió con perfume al Señor, está hablando de Jesús, y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Lázaro, el hermano de ellas, se había enfermado. Bueno, la historia sigue así. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado.
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, a esta familia. Jesús los amaba. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, bueno, que esto en arameo significa maestro, Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Y la historia sigue así. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, a Betania, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a orar, a llorar. Sí, gracias. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya.
les dijo Jesús. Y quiero terminar este tiempo con estas reflexiones. Te das cuenta que en esta historia podemos ver que el Señor Jesús sabe de nuestra preocupación y de nuestro dolor. No es ajeno. Si tú has estado pensando en este tiempo, ay, es que Dios está muy lejos, no sabe lo que estoy sintiendo, no sabe cuál es mi preocupación, sí lo sabe. Esta historia nos muestra que Él sabe por lo que estás pasando. También, así como que Jesús conoce todas las cosas, pues a veces no comprendemos lo que hace, ¿no? Pero nos ama. Y si recuerdas en esta historia, pues Jesús se quedó en donde estaba, a pesar de que le dijeron, tu amigo está enfermo, Jesús se quedó en donde estaba otros días más. Pero esto, esto yo quiero pensar que aunque Jesús conoce todas las cosas, no comprendemos lo que hace, ¿no? Te das cuenta que muchas veces, o sea, tenemos la claridad y debemos tener la claridad que Él sabe cuál es nuestro dolor, Él sabe cuál es nuestro sufrimiento, Él sabe por lo que estás pasando. Y esto que hizo Jesús de ir a ver a las hermanas de Lázaro, que Lázaro ya había muerto, pero a ir a estar con ellas, esto yo quiero que entiendas que Dios no es ajeno a nuestro dolor y que nos visita de alguna manera. Él nos acompaña en nuestro dolor. Y te das cuenta que las dos hermanas, tanto Marta como María, le reclamaron a Jesús, oye, es que si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Las dos le dijeron lo mismo a Jesús. Es increíble porque en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento le reclamamos a Dios. Dios, pues haz algo. Con nuestras propias palabras muchas veces oramos, le pedimos que nos ayude en la circunstancia en la que estás pasando tú y en la circunstancia por las que yo mismo he estado pasando. Y le pedimos que intervenga, ¿no es cierto? Así como le dijeron, mandaron a llamar a Jesús, oye, tu amigo que tanto amas está enfermo, pues ven, ven, porque Jesús había sanado a muchas personas para ese momento. Incluso por ahí vimos que la gente murmuraba, oye, este Jesús le devolvió la vista a los ciegos, nosotros lo vimos, también pudo haber evitado que Lázaro muriera, ¿no? Y normalmente cuando pasan las cosas pensamos que Jesús ha llegado tarde, que Dios llega tarde a nuestro sufrimiento, que Dios llega tarde a nuestro dolor. Y le reclamamos a Dios a veces, bueno, ¿por qué tardas tanto? Si las cosas salen bien, decimos, ¿por qué tardaste tanto, Dios? Y si las cosas salen mal, decimos, bueno, ¿por qué no te interesa mi dolor, mi sufrimiento? Y tenemos ideas y sentimientos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Pero lo que nos enseña esta historia también es que es momento de confiar en las promesas que Dios ya nos ha hecho. Es momento de tener fe y de tener esperanza. Pero también quiero que veas algo particular en esta historia. Nuestra fe y nuestra esperanza no depende de las circunstancias, no depende del resultado, de lo que nuestros ojos ven. Depende de que Dios siempre cumple sus promesas. De eso depende nuestra fe y de eso depende nuestra esperanza. Y yo te animo, quiero animarte a que también tu fe y tu esperanza dependa de que Dios siempre cumple lo que promete, independientemente de lo que con nuestros ojos vemos. Porque ciertamente Lázaro murió y
su hermana Marta dijo, bueno, sí, yo sé que Él resucitará, porque si tú crees en Dios, en el Dios de la Biblia, también todos creemos en que esta vida no lo es todo, sino que el que puso toda su fe y su esperanza en Jesús, también vivirá más allá de esta vida y más allá de la muerte, entendiendo que la muerte es parte de esta vida, ¿no? Entonces, María creía, pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y eso tiene que darnos esperanza y tiene que darnos consuelo y nos da esperanza, aunque estamos experimentando dolor, porque Marta y María en esta historia sufren y han sufrido la muerte de su hermano, pero Jesús les dice, confía en las promesas, acuérdate de las promesas que Dios ha hecho y confía en ellas. Lázaro, la muerte de Lázaro tenía un propósito en especial, que era que la gente creyera en Jesús porque Jesús iba a resucitar a Lázaro y lo resucitó, pero también quiere Dios que nos demos cuenta tú y yo, que a través del dolor y a través de nuestro sufrimiento, comprendamos que tú y yo somos débiles, que tú y yo estamos limitados, que tú y yo tenemos vista corta, pero Dios no. Él no está limitado a este cuerpo, al tiempo, a las circunstancias, ¿no? Dios va mucho más allá de las circunstancias. Bueno, eso es una parte de las cosas, de las moralejas, por así decirlo, que podemos quedarnos. Jesús entiende tu dolor, eso es algo muy valioso. Llora con nosotros. ¿Recuerdas esa pequeñita frase de la historia que decía que Jesús lloró? Y Jesús llora ante el dolor de Marta y de María y de la gente que está llorando porque Lázaro murió. Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento y desgraciadamente este sufrimiento en esta vida es, está presente porque las cosas no son como deberían ser, no son como Dios las planeó desde un principio. Y tú y yo en algún momento hemos decidido hacer las cosas por nuestra cuenta sin tomar en cuenta a Dios. Y esa es la razón por las que la razón por la que hay sufrimiento y hay dolor en este mundo. No porque las cosas estén fuera del control de Dios, sino porque hay mal en este mundo y porque nosotros como seres humanos hemos permitido que haya mal en este mundo y lo hemos hecho, en realidad lo hemos hecho, tú y yo también. Bueno, Dios tiene el control de las cosas más allá de lo que podemos ver tú y yo, pero lo que quiero que recuerdes es que Jesús entiende tu dolor, entiende mi dolor y tenemos preguntas como las que hicieron, ¿no? Ay, si Jesús sanó a ese ciego, ¿por qué no evitó que Lázaro muriera? Y tú y yo nos hemos hecho mil preguntas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas que nos generan dolor? Y yo te invito a que a través del dolor tengas esperanza, porque la esperanza te va a ayudar a sobrellevar el dolor. Dios no manda el dolor para que creamos. El dolor ya es parte de la vida. Lo que necesitamos es esperanza para darle sentido al dolor y sobrellevarlo, ¿sí? Así que quiero cerrar con este texto que también está en el Evangelio según Mateo. Es una frase que dijo Jesús. Él dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Quieres descansar? ¿Quieres darle propósito a tu dolor? ¿Quieres que te proyecte al futuro? Bueno, pues dice Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Bueno,
estás cargado, puedes encontrar descanso en Jesús. Así que yo te agradezco este tiempo, te animo a que, bueno, estamos ahí en nuestras redes sociales, pero yo te animo a que identifiques lo que te está generando dolor, si es culpa, si es resentimiento, si es rencor, si es vergüenza, tome las decisiones que tengas que tomar y entonces lidies con eso. No niegues que hay dolor, no niegues que hay sufrimiento. Úsalo, úsalo para levantarte, úsalo para que te proyecte al futuro, úsalo si has perdido a un ser querido, para recordar a ese ser querido con amor, usa las cosas que estás sufriendo para encontrar sentido a la vida y tomar probablemente decisiones que has estado postergando. Así que gracias por este tiempo. Espero que todas estas cosas te hayan ayudado. Esta transmisión va a quedar grabada en Natura Cuida de Ti del Planeta, también en restauraministerios.org en Facebook. Y bueno, pues que Dios te bendiga y vamos a hacerlo juntos, porque así es mejor. Pues muy bien, muchas gracias, Efra. Muchas gracias por esta noche, ¿no? Gracias a Dios por esta noche, gracias a todos ustedes por unirse a esta transmisión. Yo sé que en cada uno de los corazones de ustedes está encontrar este consuelo. Eh, si crees en Dios, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda en momentos de angustia. Hace unos días daba el pésame a una compañera del equipo por la muerte de su papá y decía, sí, estás pasando un momento difícil por la pérdida de tu papá y al mismo tiempo, ¿no? Sigues celebrando la vida de tu mamá, que a pesar de la enfermedad está viva. Entonces, es de esos sentimientos, ¿no? Que en este tiempo creo que se muestra, ¿no? De manera más duro que en otras situaciones, episodios difíciles de la vida. Y bueno, yo tengo a varias compañeras, líderes conectadas acá, que también están dejando mensajes en la página de Natura Cuida de Ti, están hablando de la pérdida de sus esposos y de lo triste y doloroso que es en este tiempo no poderse despedir eh, como hubieran querido, ¿no? Así que yo te animo a que no lo hagas solo, como dice Efra, acompáñate de tu familia, de personas que puedan darte este abrazo virtual, pero escucharte, dar tu consejo. Es bueno llorar, es bueno sufrir, es bueno el dolor, como dice Efra. Es un proceso que tenemos que atravesar por ahí, pero que definitivamente confía en que Dios puede sanar, puede restaurar, puede ayudar, puede ir sanando poco a poco, ¿no? El dolor que estás experimentando. No lo hagas solo. Gracias a todos los mensajes que encontramos acá. Eh, estamos para servirles, Efra y yo. En Restaura Ministerios, este ministerio que fundamos hace 9 años, mi esposo y yo, está en línea en Facebook y a través de nuestra página en internet, restauraministerios.org, puedes encontrar títulos, temas, artículos de mucho interés. Ahora está publicado el cómo orar por los enfermos. Hay veces que podemos estar pidiendo, ¿no?, esta sanidad, pues porque en nuestra humanidad queremos que nuestras familiares sanen y estén bien. Y también entender que es la voluntad de Dios eh, en cuanto al final, ¿no?, de nuestro familiar o alguien querido. Así que yo te animo a que también puedas leer y fortalecer tu conocimiento de tu fe para que puedas acercarte con esa confianza para orar y pedir a Dios. Así que muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por conectarse. Y será un gusto tener posteriormente algunas conversaciones y saber cómo van atravesando esta situación.
¿no? Difícil y este dolor que están experimentando. Así que yo y mi esposito les abrazamos fuertemente y bueno, que tengan muy bonita noche. Y bueno, cumplimos la horita de transmisión, así que nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga a todos.